¿Qué te gustaría cambiar de tu escuela? A mí me gusta la escuela como es, solo que arreglen la cancha. Que la arreglen porque está rocosa. Yo cambiaría la manera de actuar de algunos compañeros de acuerdo al bullying. La maestra, por incomprensiva y grosera. En el día que nací, el doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió, menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente, en el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Escuchar las voces de niños y niñas es decisivo para entender, más allá de cómo opera una escuela y sus docentes, cómo se configura un sistema. Esto hace necesario inventar una radiografía del problema actual, donde las personas más vulneradas son precisamente los y las sujetos de la educación. Existe un hecho. En tiempos de pandemia, los niños y niñas viven realidades diferenciadas con un denominador común. Destinan horas valiosas de infancia a jornadas educativas extendidas. Según cifras de 2019 de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 22.1 millones de niños, niñas y adolescentes no están en la escuela o están en riesgo de abandonarla. Exploremos algunos hechos. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Esta es otra entrega de la serie Otra Educación es Posible. A través de 4 semanas hemos escuchado a docentes, activistas, estudiantes de universidades, educadores y educadoras populares. Hoy daremos un espacio a la voz de los niños y las niñas de Avia Yala. A julio de 2020, según datos de Central America Data, en los mercados de Centroamérica, el interés por servicios destaca la educación a distancia, que reporta un claro repunte, siendo Guatemala, Costa Rica y Panamá los países que registraron mayores alzas en las interacciones. Sin embargo, los medios de comunicación social reportan a diario malestares propios de la práctica de la educación virtual, lo que conduce a pensar que el espejo educativo que se ve desde afuera no tiene los mismos reflejos que lo que se percibe adentro. En América Latina y el Caribe hay aproximadamente 117 millones de niños y niñas y adolescentes en edad de asistir a la educación inicial, primaria y secundaria básica. Sin embargo, 6,5 millones de ellos no asisten a la escuela y 15,6 concurren a ella arrastrando fracasos y señales de desigualdad expresadas en 2 o más años de desfase, grado de edad o rezago escolar. La pandemia en Panamá ha sacado la gravedad de la situación. Es una enfermedad social compleja y no tiene una única causa. Es una práctica usual responsabilizar a les docentes, una población que suma unas 47,000 personas en el sector público. También se responsabiliza a padres y madres en contrasentido. Una mirada a este sector permite explorar que históricamente en Panamá, docentes recién nombrados pasan hasta 6 meses del año lectivo sin recibir un salario. Por otra parte, muchos y muchas en escuelas urbanas y rurales no reciben a tiempo los fondos para materiales didácticos. La percepción es que el principal problema del sistema educativo panameño es la capacitación del personal docente. Esto lo reflejó una encuesta telefónica sobre el sistema educativo que llevó a cabo en 2019 el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales, CIEP. Ernesto León, consultor en materia de tecnología educativa, dijo a medios locales recientemente que Panamá está en un estado de educación fallido, ya que el método de educación memorística que se usa en el país es un modelo que tiene 200 años. La opinión de la población sobre sus problemas es uno de los insumos más importantes al encarar estos retos y para formular políticas públicas. Poco tiempo después, la encuesta CIEPS de Ciudadanía y Derechos arrojaba datos interesantes. El 68.6% de la población confiaba en la educación de calidad como factor clave para el éxito individual, a la vez que ubicaban la educación como el segundo problema más importante del país.
Lo cierto es que existen deficiencias que se han descubierto dentro de los procesos pedagógicos. Adela Paneso, activista y educadora del sector público, da un panorama de la situación. A nivel de las escuelas y colegios oficiales es donde más se observan las desigualdades del sistema en que vivimos. Y es triste ver cómo en un mismo grupo hay estudiantes que tienen en sus casas la conectividad para dar las clases virtuales, mientras que hay quienes no tienen esta posibilidad y les cuesta muchísimo hacerle frente a la situación que nos obliga la coyuntura. Esta situación es muy dura, no solo para los estudiantes y sus padres, sino también para nosotros los docentes, porque en realidad la mayoría no estábamos acostumbrados a trabajar de manera virtual. En la actualidad, no hay para los docentes ni para los estudiantes un horario de clases, ya que muchas veces nos toca atender a los estudiantes y sus padres a la hora en que puedan conectarse. Además, la situación educativa se agrava cuando en muchos hogares los padres han perdido sus trabajos o se les ha reducido el salario. Y por otra parte, las autoridades educativas dicen una cosa en los medios sociales, pero la realidad es otra. Entonces, nos ha tocado a los docentes asumir una mayor responsabilidad, ser más empáticos con los estudiantes, ayudarles y motivarlos para que continúen estudiando en medio de la crisis que estamos confrontando. Para salir avantes de esta crisis, necesitamos trabajar en conjunto los docentes, padres de familia, estudiantes, directores y todas las autoridades educativas. En estos momentos es cuando más necesitamos estar sintonizados y claros con nuestra vocación docente para encaminar a los estudiantes por las sendas del saber aún en medio de la crisis. En este mar de incertidumbres existe un consenso en pensar que la inversión en educación es una apuesta por el desarrollo. Panamá, según el Banco Interamericano de Desarrollo, invierte en el sector educativo el 3.3% del Producto Interno Bruto, porcentaje inferior al promedio de Latinoamérica y el Caribe. Ernesto León manifiesta que hace falta mayor inversión, pero se debe localizar bien en las áreas donde poner los recursos. Además, sugiere revisar el currículo, lamentando que el sistema panameño está hecho para asesinar la creatividad de un niño. ¿Qué te gusta de tu escuela? Compartir con los compañeros. Me gustan las amistades. También me gusta que cada año formo más compañeros. A mí me gusta la escuela como es, solo que arreglen la cancha. Que la arreglen porque está rocosa. Tráeme un espejo a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave. Modernizar las escuelas es otro de los puntos a tomar en cuenta, ya que Panamá tiene estructuras que parecen de hace 40 años. En 2019, según la plataforma Construcción en Centroamérica, en Panamá se presentaron 16 estudios de impacto ambiental que suman una inversión aproximada de 85 millones. Con la pandemia, se ha sabido de los malestares de gremios educativos que convocan a mayor transparencia de las autoridades en el uso de los recursos, por lo que retumba un secreto a voces: algo no anda bien. Un poco de historia ayuda a entender el aspecto de la inversión educativa. Un artículo escrito por el historiador Iván Molina, publicado en 2017 por el diario La Nación de Costa Rica, revela que a mediados del siglo XX existían en América Central 3 modelos de inversión educativa: el alto, representado por Panamá, el mediano en Costa Rica y el bajo, comprendido por Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Panamá entonces era uno de los países de América Latina que más invertía en educación, solo superado por Argentina, Chile y Uruguay. Aventajaba a naciones como España y Portugal y se aproximaba al nivel de Italia e Israel. Antes de que la teoría del capital humano, que empezó en 1920 y que enfatizaba la inversión educativa como fundamento del desarrollo, ya en América Central, los recursos destinados a la enseñanza pública habían comenzado a crecer. Tal tendencia se mantuvo hasta 1980, con retrocesos en los años 70. Durante la segunda mitad de la década de 1990 y del año 2000 en adelante, todos los países mejoraron su inversión educativa, con excepción parcial de Honduras. Para el año 2015, Costa Rica se ubicaba en el modelo alto de inversión educativa, seguido por Panamá y Belice, que representaban el modelo mediano.
En general, la inversión educativa regional se ha caracterizado por niveles ínfimos, con las excepciones de Belice, Costa Rica y Panamá, pero esa inversión se sitúa en el contexto de sociedades dominadas por sistemas fiscales regresivos, profundas desigualdades sociales y una elevada concentración de la riqueza. Otro punto en disenso es la visión de que inversión signifique calidad. En Panamá, una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, donde el sueldo a un docente quizás es uno de los más altos de la región, se presentan resultados inferiores en cuanto al nivel de aprendizaje de sus estudiantes. Manu Ramírez, educador popular y director del colectivo Espavé, opina que es urgente desmantelar excusas y problematizar estos temas sin temores, pues no se trata de buscar culpables, sino de asumir transformaciones y responsabilidades. El problema de la educación en nuestros territorios tiene muchas aristas y en varias ocasiones se trata como un juego de papa caliente. Buscamos no quedarnos con el problema, sino tirarle la bola al otro para así tratar de encontrar una solución. Sin embargo, esto es como cuando queremos desennudar o desenmarañar una cuerda que tiene muchas puntas. No podemos encontrar la centralidad o deshacernos del nudo sin dejar de tocar las otras hebras que componen tejido social. En ese sentido, tenemos que comenzar a ver que la solución no está en centrar en la enseñanza solamente a procesos escolares, sino entender que los procesos tanto de educación como de enseñanza están en la vida y son para la vida. Ante esta realidad es necesario ir desmantelando conceptos que borran de sus líneas la alegría, la curiosidad, el juego, la experimentación sensorial, que son parte natural del desarrollo de los niños y las niñas. Por eso urge replantearnos las formas en que pedagogizamos el conocimiento en nuestras escuelas. Establecer lecciones aprendidas de que la práctica educativa debe ser un disfrute y no un castigo ni un karma para niños y niñas y que debe analizarse qué se puede hacer desde todos los entes involucrados es una tarea urgente. La educadora y trabajadora social Nicole Martínez nos da algunas pistas para repensar esa escuela que queremos. Creo que una de las estrategias que nosotros podemos lograr dentro de las escuelas, dentro de las aulas, para superar esta educación bancaria con la que muchos de los docentes hemos sido formados durante toda la academia, ¿no? Es el reconocer que el niño y la niña son sujetos emocionales, y al entender que son sujetos emocionales vamos a entender que un tema determinado no tiene el mismo impacto en cada niño, porque las emociones son tan subjetivas, cada uno las asimila de diferente manera, y empiezo a ver cómo el niño se interrelaciona con el espacio, cómo el niño le afecta los estímulos en la casa y llega a la escuela y sus estímulos permiten que el niño se desarrolle de cierta manera. También puedo tomar en cuenta la pedagogía, en donde Paulo Freire pues nos reta a cada uno de nosotros a no desligarnos de la historia. Entonces yo creo que una de las alternativas primordiales sí es el reconocer la individualidad de cada uno y no olvidarnos que los niños y las niñas son un ente emocional. ¿Cómo sería la escuela ideal para ti? Excelente educación, aulas adecuadas. Que tenga piscina, que tenga parque, que esté cerca de una playa. A mí me gusta la escuela como es. Es importante tener en cuenta que las soluciones a los problemas de la educación panameña deben estar centrados en la mejora de la calidad de los niños y niñas, y que estudiar su contexto y su voz no debe ser opcional. En este momento, mientras usted escucha este podcast, hay un niño o una niña soñando, creando o quizás perdiendo el interés porque nos empecinamos en emplear métodos que no les quedan como seres que sentipiensan. Sharon Pringle Félix le acompañó en este viaje reflexivo. Me despido con la certeza de que en algún lugar de Aviala, en este mismo instante, algún grupo de infantes juega a transformar el mundo y nosotros en acompañarle. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar.